¿Algo que manifestar, agente del Ministerio Público? Sí, su señoría, permiso para vincular a proceso. Adelante. Su señoría, esta representación social solicita se vincule a proceso a Carlos Atanasio Ruiz. Esto con fundamento en el artículo 19 constitucional, así como el 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por los hechos que la ley señala como delito en materia de secuestro, previsto y sancionado en el artículo 9, fracción primera, inciso A, respectivamente del artículo 10, fracción primera, inciso B, C y F. Esto de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, en agravio de Patricia Venegas, de lo cual se desprenden los siguientes datos de prueba. Para acreditar el primer elemento, que consiste en la privación de la libertad, contamos con las entrevistas realizadas a la víctima Patricia Venegas como a su esposo Martín Casas, que son coincidentes en decir que el día 22 de mayo del 2012 iban saliendo de una reunión de la casa de la hermana de Patricia, esto aproximadamente a la 1:15 horas, mientras iban a bordo de su vehículo Mazda Asahi color guinda con placas FGG, y que posteriormente una camioneta color gris se les atravesó. Descendiendo del vehículo dos personas, uno de ellos encañonó a Martín, mientras el otro forzaba a Patricia a subirse a la camioneta. Inmediatamente después lanzaron dos disparos al aire y cuando Patricia ya estaba dentro de la camioneta, procedieron a ponerle una inyección en el cuello para dejarla inconsciente. Asimismo, su señoría, contamos con la entrevista realizada a Lorenzo Lemus, quien es vigilante en el edificio Torres de Cádiz, que se encuentra frente al lugar de los hechos, que nos dice que efectivamente el día 22 de mayo del 2012, aproximadamente a la 1:15 horas, vio como una mujer era forzada a subirse a una camioneta color gris y escuchó dos disparos. De igual manera, su señoría, para acreditar que el propósito del secuestro era cobrar un rescate, contamos con el informe del agente Buitrago, donde mediante la transcripción de dos llamadas telefónicas hechas el día 5 de junio a las 14:23 y 14:35 horas, nos dice que se le cobró a Martín Casas un millón de pesos por el rescate de su esposa. Asimismo, con la entrevista realizada a Martín Casas, de igual manera nos dice que el secuestrador, cuando le marcó, le pidió 1 millón de pesos para liberar a su esposa. Respecto al agravante del artículo 10, fracción B de la ley antes mencionada, que nos dice que se tiene que cometer con dos o más personas, esto se cuenta con las entrevistas realizadas a la víctima, a su esposo y al vigilante, que efectivamente nos dicen que de la camioneta gris descendieron dos personas, uno de ellos encañonó a Martín, mientras el otro forzaba a Patricia a subirse a la camioneta, mientras uno más estaba dentro de la camioneta con el vehículo encendido. Respecto al agravante C de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, nos dice que esto fue hecho con violencia. Esto lo acreditamos con la entrevista hecha a Martín Casas, donde nos dice que lo encañonaron y lanzaron dos disparos al aire. Esto se acredita con el informe ejecutivo realizado por el agente de la Policía Federal, donde nos dice que efectivamente se encontraron dos casquillos percutidos al lado de la puerta del copiloto del carro color guinda. Además, su señoría, al momento de los hechos, Patricia se encontraba en un estado de gravidez, donde se actualiza el agravante del inciso F de la ley antes mencionada, donde nos dice que la víctima, Patricia Venegas, se encontraba con 2 meses de embarazo. Esto lo acreditamos con las mismas entrevistas hechas a la víctima y a su esposo, que efectivamente corroboran que Patricia se encontraba en estado de gravidez. Acreditando con los datos de prueba necesarios, se acredita que efectivamente hubo una privación a la libertad de Patricia Venegas. Esto con la finalidad de cobrar un rescate además se hizo con violencia. Además, su señoría, aprovechándose del estado de gravidez de la víctima. Respecto al segundo requisito de fondo, donde se acredita la probable responsabilidad de Carlos Atanasio Ruiz, contamos con la declaración de Enrique Pimiento, que hace un señalamiento directo a Carlos Atanasio, donde dice que él fue el que planeó el operativo con 2 meses de antelación para el secuestro de Patricia. Además, señoría, nos dice el mismo Enrique Pimiento que por órdenes de Carlos Atanasio, él compró 3 armas de fuego de 9 milímetros, misma arma que se le fue encontrada a Carlos Atanasio en la central de autobuses mientras trataba de huir de la justicia. Asimismo, su señoría, el celular del que se realizaron las llamadas cobrando el rescate, se acredita que efectivamente era de Carlos Atanasio. Aunado a esto, se encontraron
huellas dactilares en la manija del carro del copiloto, de la puerta del copiloto del vehículo Mazda Asahi color guinda. Por todo lo anterior, su señoría, quedan acreditados todos y cada uno de los elementos del delito de secuestro agravado previsto y sancionado en el artículo 9, fracción primera, inciso A, respectivamente el artículo 10, fracción primera, inciso B, C y F de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro. Por lo que reitero mi solicitud, se le impute auto de vinculación a proceso a Carlos Atanasio Ruiz. Es cuanto. Gracias, agente del Ministerio Público. Por parte de la defensa, ¿va a contestar el cargo? Sí, su señoría. Adelante. Señoría, la defensa considera improcedente la solicitud de vinculación a proceso hecha por la Fiscalía, por lo cual solicita se dicte auto de no vinculación a proceso con fundamento en el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es cierto que existen datos que acreditan la existencia de un delito. Sin embargo, de la argumentación hecha por la Fiscalía, no se desprenden los datos que acreditan la probabilidad de que Carlos Atanasio cometió o participó en la comisión del delito de secuestro agravado, previsto y sancionado en el artículo 9, fracción primera, inciso A, con relación al artículo 10, fracción primera, inciso B, C y F, de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro. Esto en agravio de Patricia Venegas. La Fiscalía dice que se presume la participación de Carlos Atanasio en este delito debido al señalamiento que hace Enrique Pimiento hacia Carlos como una de las personas que participó en el secuestro. Pero cabe mencionar que la Fiscalía fue omisa en manifestar que en su entrevista el coacusado Enrique Pimiento manifiesta que no quiere volver al infierno de la cárcel, por lo cual decide colaborar con la justicia. Esto se corrobora con el informe ejecutivo del Policía Federal Armando Buitrago, en donde se establece que en efecto Enrique celebró un acuerdo con la Fiscalía, por lo cual no puede creerse en sus palabras, ya que lo único que busca es verse beneficiado con su condena. Con la declaración de Carlos Puentes, se justifica la pistola que fue encontrada en su poder el día de su detención, ya que, como él lo menciona, Enrique le entregó dicha pistola como garantía de 20,000 pesos que le debía. Además, los dos casquillos encontrados en el lugar donde fueron interceptados Martín Casas y su esposa no pertenecen a esta pistola, sino a la que fue encontrada en poder de Enrique, dato de prueba que obra en el informe ejecutivo del Armando Buitrago, con lo cual se demuestra que la pistola encontrada en poder de Carlos no se utilizó en el secuestro. En las declaraciones del señor Casas y su esposa, con respecto a la diligencia del reconocimiento, ambos concuerdan con la idea que están seguros que Carlos no participó en el secuestro. De hecho, en su declaración, el señor Casas solo dice reconocerlo como la persona que días antes revisó su camioneta, mas no como uno de los participantes en el delito. No se puede decir lo mismo de Enrique, ya que como el señor Casas lo dice en su declaración, lo reconoce como la persona que traía la pistola el día del secuestro. Con la misma declaración de Martín Casas, se justifica la huella de Carlos encontrada en el vehículo Mazda, ya que como él lo menciona, fue Carlos quien días atrás se encargó de revisar su camioneta, por lo cual no resulta extraño que aparezcan huellas de Carlos, ya que existió una manipulación por parte de él. Es cierto que el celular con el cual se realizaban las llamadas para pedir el monto del rescate a Martín pertenece a Carlos, pero también es cierto que este celular fue encontrado en poder de Enrique Pimiento el día de su detención, tal y como se menciona en la descripción de evidencias que se encuentra en la carpeta. Además, volviendo a la declaración de Carlos, él manifiesta en su declaración que fue él quien perdió su celular días anteriores en el mismo taller de mecánica donde trabaja Enrique y él. Es por esto que presentó una reclamación a la oficina Movistar de la calle 72, con lo cual se demuestra que aunque el celular con el cual se realizaban las llamadas para pedir el monto pertenece a Carlos, no fue él quien las hizo, ya que respecto a estas llamadas, en su declaración el señor Enrique manifiesta que él fue quien las hizo,
por lo cual se demuestra que todo fue planeado por Enrique. Por lo anteriormente mencionado, solicito a su señoría que no acceda a la solicitud del Ministerio Público y se dicte auto de no vinculación a proceso, ya que como usted mismo pudo apreciar, la Fiscalía no ha logrado acreditar la probabilidad de que Carlos Atanasio participó en la comisión de los delitos que hoy se le imputan. Es cuanto, su señoría. Gracias, defensa. Agente del Ministerio Público, ¿alguna manifestación? Sí, su señoría, se solicita imposición de medidas cautelares al imputado. Adelante. Su señoría, con fundamento en el artículo 19 constitucional, párrafo segundo, así como también en los numerales 153, 154, 155, 156 y 167, párrafo primero del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social solicita la medida cautelar impuesta y consistente en la de último ratio. Esta establecida dentro del numeral 155, fracción 14, consistente en la prisión preventiva. En cuanto al artículo constitucional anteriormente citado, que nos establece que la prisión preventiva se impondrá cuando otras medidas cautelares no puedan permitir el desarrollo óptimo del procedimiento. Y esto, en base a los razonamientos lógicos jurídicos de esta representación social, se desprende lo siguiente. Primeramente, asegurar la presencia del imputado dentro del procedimiento, ya que el hoy imputado Carlos Puente Ruiz, por razón de su trabajo, tiene recursos económicos para darse a la fuga, como lo ya vertido dentro de la carpeta de investigación. Asimismo, su señoría, mencionarle que dentro de las diligencias de la carpeta de investigación se dice que el señor Puente Ruiz tiene un estado civil de soltero, por lo cual no nos acredita que ningún lazo familiar lo arraiga notoriamente a esta ciudad. Y es de más decirle y comentarle que en el momento de su detención el señor Puente Ruiz se encontraba en la estación de autobuses de esta ciudad, así como también portaba un arma. Dicha arma consistía en una pistola 9 milímetros. Y el señor Puente Ruiz se dirigía con rumbo a la ciudad de Chichimiquillas, donde vivía su hermana, por lo cual, con lo anteriormente dicho y mencionado por parte de esta representación social, no se acredita fehacientemente el arraigo notorio del hoy imputado para así acatar el procedimiento que hoy se le imputa. De igual manera, su señoría, decirle que la actitud del imputado sería de fuga, ya que el delito por el cual se le imputa se asciende a más de 80 años. De igual manera, su señoría, el segundo elemento, que sería garantizar la seguridad de la víctima, ofendido o testigos, consistente en que el hoy imputado tiene una relación directa y fácil para contactar tanto al señor Martín Casas como a la señora Patricia Venegas, ya que con anterioridad de 3 años el hoy imputado conoce al señor Martín Casas, por lo cual compartieron en el mismo centro laboral conocido como Justicia y Progreso, ya que el hoy imputado desarrollaba un puesto de mensajería. De igual manera, su señoría, decirle que el imputado es el mecánico que le arregla los automóviles tanto al señor Martín Casas como a la señora Patricia Venegas, por lo cual, a juicio de esta fiscalía, el contacto sería fácil y directo para el amedrentamiento de dichas personas. Y por último, en el tercer elemento, que nos dice que se evita la obstaculización del proceso, ya que el imputado, Carlos Puente Ruiz, te contactaría directa y fácilmente al señor Enrique Pimiento para así amedrentarlo, amenazarlo, para que dé un testimonio falso y a favor suyo, para así darle la liberación que tanto persigue el señor Puente Ruiz. De igual manera, decirle que esta misma actitud la tornaría tanto a los testigos como a la ofendida o a la víctima. De igual manera, su señoría, decirle que el juzgador impondrá la prisión preventiva cuando el delito se haya cometido por medios violentos, así como también decirle que se vinculó al hoy imputado por el delito de secuestro agravado, con una penalidad ascendente a 80 años, con lo ya vertido y expuesto dentro de la formulación y vinculación. Y como también su señoría, mencionarle que ya colmados todos y cada uno de los elementos que preserva el numeral 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta fiscalía le solicita la imposición de la medida cautelar consistente en prisión preventiva. Es cuanto, su señoría. Gracias, agente del Ministerio Público. Por parte de la defensa, adelante.
Señor juez, esta defensa no está de acuerdo que se le imponga a Carlos Atanasio Puente Ruiz la prisión preventiva. ¿Por qué no se le debe de imponer? Porque existen otras medidas que llegarían a cumplir con los objetivos que se señala en el artículo 153. Dichas medidas están contenidas dentro del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Todo ello en base al artículo 167 del mismo código, el cual menciona que la representación social solo puede solicitar la prisión preventiva cuando otras medidas no sean suficientes para cubrir con los objetivos que marca el artículo 153, los cuales son, primero, garantizar la presencia del imputado en el procedimiento; segundo, garantizar el desarrollo de la investigación; y tercero, garantizar la seguridad de las víctimas, testigos y ofendidos. En virtud de que se garantice la presencia del imputado en el procedimiento, esta defensa comprueba que el señor Carlos Puentes tiene arraigo en esta ciudad. ¿Por qué? Actualmente trabaja como mecánico en el taller Automotriz Limitada, que se encuentra dentro de esta localidad, que si bien lleva pocos meses laborando en dicho trabajo, lleva ya 5 años formando parte de la sociedad Niños en la Calle, que también se ubica dentro de Querétaro. Además, su anterior trabajo, que lo desarrollaba como mensajero, lo laboraba dentro de la empresa Justicia y Progreso, que también está dentro de Querétaro, como bien lo dice Carlos Puentes en su propia declaración. Vemos claramente que cada uno de sus trabajos y los actuales han sido dentro de esta ciudad, por ello también su domicilio. Asimismo, si se le llega a privar de su libertad, él perdería su trabajo, el único sustento que tiene para vivir, dejaría de ver a sus familiares más cercanos, como lo son sus padres, y no podría brindarles el sustento que durante tantos años ha brindado a su familia. Señor juez, es imposible que mi representado quiera evadirse de la acción penal, pues no tiene los recursos económicos para hacerlo. Como sabemos, el trabajo de mecánico no es muy bien remunerado. Además, por su labor altruista no recibe remuneración alguna. El Ministerio Público comenta que al momento de su detención, Carlos Puentes pretendía huir, pero no es así. Él ni siquiera sabía que había una investigación en su contra. Como bien lo menciona el informe del policía Huitrago, la detención fue hecha de manera sorpresiva. Además, los motivos de su viaje eran distintos. Él solo quería visitar a su hermana, que se encontraba enferma, como lo dice en el desahogo de su propio interrogatorio. El Ministerio Público es omiso en señalar que desde el momento de su detención, el señor Carlos Puentes no puso ninguna resistencia, no trató de huir y siempre ha estado colaborando con esta autoridad. Por ello, señor juez, reitero que se tome en consideración la situación de mi representado, pues él nunca ha pretendido huir, no tiene los medios económicos para evadirse de la acción penal y ni siquiera tiene a dónde irse. Además, señor juez, existen otras medidas como las que sugiere esta defensa, con los cuales se podría cumplir con el objetivo de asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, como lo es la prohibición de salir de la ciudad de Querétaro, la presentación periódica ante este juzgado y una garantía económica de 2,000 pesos. Todas ellas contenidas en el artículo 155, fracción 1, 2 y 5 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, señor juez, para garantizar la seguridad de las víctimas, testigos y ofendidos y evitar la obstaculización del procedimiento, esta defensa sugiere otras medidas que son menos lesivas, más proporcionales e idóneas para la situación de mi representado, como lo son la prohibición de que Carlos Puentes tenga algún contacto o comunicación con Patricia Venegas, Enrique Pimiento, Lorenzo y también con Martín Casas, así como acercarse a los domicilios o lugares de trabajo de estos mismos. Con estas garantías, que se encuentran dentro del artículo 155, fracción séptima y octava del Código Nacional de Procedimientos Penales, se llegan a cumplir con los objetivos que marca la ley, pues no habría lugar a amenazas ni a hechos violentos. Además, el señor Carlos Puentes no tiene ningún antecedente que marque que ha violentado física o psicológicamente contra alguna persona. El Ministerio Público también comenta sobre la pistola que se le encontró a mi representado, pero recordemos que ya le ha sido retirada por parte de la autoridad, como lo dice el informe del policía Buitrago. Además, la tenía en su poder porque era la garantía de una deuda económica que tenía con Enrique Pimientos y solo la aportaba para protección personal,
como lo menciona Carlos Puentes en su propia declaración. Se menciona por parte de esta representación social que Carlos Puentes pueda amedrentar de alguna manera a Enrique Pimientos, pero recordemos que él ya ha sido detenido al momento de la liberación de Patricia Venegas. Por lo tanto, es imposible que pueda existir alguna comunicación. Por todo lo anterior, le reitero la solicitud de que no se le imponga la medida de última ratio, porque es una medida muy lesiva y no es nada proporcional a la situación de mi representado. Es cuanto. Gracias, agente del Ministerio Público.